Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Don Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia
y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú.
Gracias, Ricardo, gracias. Muy buenos días. Tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, en este martes 28 de mayo del 2024. Muy contentos por estar nuevamente a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, y alabamos al Señor por eso. Estamos muy contentos. Ya sabe que este espacio lo dedicamos al comentar de la palabra, a la edificación, a la participación, siempre con las Sagradas Escrituras abiertas, con el Santo Libro, ¿verdad? O sea, reconociendo que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es que estamos muy contentos. Queremos recordarle que tenemos el teléfono en cabina 844-696-8450, donde amablemente tomará su llamada nuestro hermano Ricardo, a quien saludamos en este día. Buen día, gracias Ricardo, y gracias a los hermanitos en cabina que también están ahí. Muy buen día para todos ustedes. 844-696-8450, y para mensajes o WhatsApp lo puede hacer al 8448-8048-73. Repito, 8448-8048-73. Con un enorme gusto estaremos aquí los siguientes minutos hasta precisamente minutos antes de las 9. Estaremos compartiendo la palabra del Señor con ustedes, dándole gracias al Señor, también reconociendo que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Y bueno, hoy no es la excepción, ¿verdad? Dios es bueno, grande es su fidelidad. Tengo aquí en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante. 2 Corintios 2, 14 en adelante. Vamos a una primera lectura y a un comentario de la Escritura. Dice 2 Corintios 2, del 14 en adelante. Mas a Dios gracias, el cual, Dios, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, nos usa a nosotros, todo aquel que es del Señor, todo aquel que es de Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, dice, de su conocimiento. Manifiesta por medio de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios, dice, para Dios somos grato olor de Cristo. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Otra vez, para Dios, nuestro Dios el Padre, somos grato olor de Jesús, grato olor de Cristo, para los que se salvan. ¿Pero qué cree? Y para los que se pierden hay otro olor que manifestamos. Qué agradable es cuando alguien huele bien, ¿verdad? Aseado. Se percibe que tiene una buena higiene, que se pone perfume, desodorante, ¿verdad? Un grato olor, ¿no? Un buen perfume, imagínense. Qué rico huele este perfume, diría alguien. Bueno, para Dios nosotros somos grato olor de Cristo entre los que, para el Señor primeramente, grato olor de Cristo para los que se salvan, para aquellos que finalmente vendrán a Jesús. Somos grato olor de Cristo. Vuelvo a leer el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Olemos rico entre aquellos que se salvan. Para Dios ese es el olor a Jesús, olor a salvación, a esperanza, a seguridad eterna.
en los que se salvan. Pero ¿qué cree? Presentamos otro olor entre los que se pierden. Y si una persona que huele bien, trae perfume, que se percibe la higiene, qué agradable, cuán desagradable alguien que huele mal, que no hay higiene, que no. Y entonces el Señor dice que nosotros tenemos no puedo decir este problema, pero sí podemos decir esta realidad, que para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero en los que se pierden, olor a muerte, olor a descomposición. Fíjese qué extraño, ¿no? Que nosotros, por un lado, podamos olor a vida y por otro lado, olor a muerte. Y es que todo va a tener o va a estar relacionado si esa persona se pierde o si esa persona se salva. Ahí se va a derivar todo. Si ese grato olor de Cristo, si esa persona se salva, usted huele a vida, huele a esperanza. Cuando te acercas, cuando le compartes, ay, siento muy bonito, dice la gente, cuando esta persona me habla, muy a gusto, ¿verdad? Siento que Dios me está trayendo algo de esperanza. Entre los que se salvan, así olemos. Pero entre los que se pierden, es todo lo contrario. Ahí viene, sácale la vuelta. Ahí viene, aléjate, porque ahí viene con sus cosas. Pero sus cosas tienen que ver con la salvación. Pero estas personas, al rechazar a Jesús, están entre los que se pierden, y entonces olemos mal. Y hablo de algo espiritual, no algo físico. Procuremos siempre, ¿verdad? Oler bien, estar, pues, dentro de la higiene y de las reglas de gentileza, de amabilidad, pues oler bien. Pero habrá momentos en que estarás rodeado de gente que se pierde y no les eres grato. Quieren estar lejos de ti o te quieren atacar. Escucha, no porque le prediques o no. Hay gente que ni siquiera permite que le compartas, sino porque Dios manifiesta a través de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Y qué es eso? Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna. Jesús confesó estas palabras, nuestro Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Jesús es la vida eterna. El conocimiento de Dios es la vida eterna. Entonces, un grato olor, un agradable olor del conocimiento de Dios, pero esto lo perciben todo mundo. Para unos, olor de vida, los que se salvan. Para otros, olor de muerte, los que se pierden. Y entonces nosotros nos damos cuenta que esto es una obra de Dios. No dice si les predicamos o no les predicamos. El simple hecho de estar entre ellos. Hay que predicar el Evangelio, pero el simple hecho de estar entre ellos ya representa olor de vida a los que se salvan y olor de muerte a los que se pierden. Es algo que Dios manifiesta en automático. Por eso habrá gente que te sacará la vuelta o me sacará la vuelta, y habrá otros que te procurarán, porque estar cerca de ti es estar cerca del olor del conocimiento de Dios.
ese transpirar que se da en el día a día, en el momento a momento, para unos resulta olor de vida y para otros resulta olor de muerte. Ahora tenemos aquí, en este capítulo 2, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor para muerte. Imagínense estar cerca de algo en descomposición, algo muerto, putrefacto. Pues ahora sí que aquí tenemos estas dos partes. Para unos solemos a vida y para otros solemos a muerte. ¿Por qué? Pues es muy sencillo de entender. Para los que se salvan porque olemos a esa esperanza que van a recibir, a esa vida que se va a manifestar en ellos. Pero entre los que se pierden, nuestra vida para ellos es olor a muerte, porque al rechazar el mensaje están cada vez más cerca de su perdición. Dice, pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No somos como muchos que afectamos, que tenemos artimañas ahí para la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, con sinceridad, no con artimañas, no con artilugios, no con engaños. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Medrar es presentar algo con mentira, presentar algo con falsedad. Pues dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y ahí me brinqué un versículo cuando dice, a esto ciertamente olor de muerte y a aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién de nosotros es suficiente para presentar un olor u otro? Es el Señor el que lo hace. Sabemos que un perfume se acaba, se agota. ¿Quién tiene esa capacidad de todo el tiempo estar oliendo, o para vida o para muerte? Es solamente mediante la obra del Señor, es solamente mediante la obra de Cristo. Así es que usted representa ese olor de vida para los que se salvan. Dios lo hace a través de usted, pero también ese olor de muerte entre los que se pierden. No quiere decir que toda persona que le saca la vuelta ya se perdió y ya se va a ir. No. Puede ser que en algún momento esa persona, como decimos, le caiga el 20, le venga la revelación de que Cristo le ama, de que Cristo ha muerto por sus pecados, pero mientras esté sin ese reconocimiento, pues olor a muerte. Por otro lado, qué hermoso es convivir, juntarse con aquellos que tienen esta misma esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que hablan el mismo tema, que hablan de la palabra de Dios. No sé si usted ha identificado eso, cuán hermoso, cuán glorioso es sentarse con alguien que está hablando la palabra, que está compartiendo, y usted quiere estar ahí escuchando, porque tiene hambre de Dios, sed de Dios, porque Dios le ha amado, le ha perdonado, le ha aceptado, y usted tiene esa curiosidad, tiene ese deseo de estar atendiendo a la palabra del Señor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva en triunfo Él.
nos lleva de victoria en victoria. Triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos de gloria en gloria, vamos en victoria en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, solo somos el medio. Es como si pusiéramos aquí un aromatizante, ¿verdad? Y entonces se percibe un aroma, pero ese aromatizante es el medio. O alguien trae un perfume, pero la persona que está usando el perfume es el medio. Usted tiene contacto con el perfume por causa de la persona. De la misma manera, Dios a través de nosotros nos utiliza para manifestar el olor de su conocimiento. Dicho olor es para vida. Muchos lo perciben como vida, los que se salvan, como esperanza, como el sentido de su búsqueda, y otros, los que se pierden, lo perciben como aquello que les habla de condenación, que les habla de juicio, que les habla de perdición. ¿Por qué? Porque se han obstinado, han persistido en el rechazo del Evangelio, en el rechazo de la palabra de Dios a través de su vida. Pues, cuán difícil, dice allá por el libro de Éxodo, Génesis específicamente, cuando José, el que se volvió príncipe, ¿verdad?, el que conocemos como el soñador, dice que invitó a sus hermanos a comer. Ellos no sabían que era su hermano José, pensaban que era un egipcio más. Él no se había revelado a sus hermanos. Y nos dice la Escritura que los egipcios que convivían con él no comían con los hebreos, porque para ellos eran inmundos. No comían con los hebreos porque para ellos era inmundo. Imagínense que haya gente que diga, no, es que contigo no. Tú me representas algo sucio, algo inmundo. Contigo no me quiero sentar, contigo no quiero convivir, contigo no quiero ir a la fiesta porque no. Bueno, nos damos cuenta que no es otra cosa más que olor de vida y olor de muerte. Para unos porque se salvan, para otros porque se pierden. Porque es Dios quien a través de nosotros manifiesta este olor. Dice nuestra hermana Nora Duarte: bendecido día, pastor. Una pregunta: ¿el olor de muerte se podría manifestar también al estar conviviendo con ciertas personas que se siente un ambiente tenso y pesado? O sea, que nosotros lo percibamos, es una pregunta. Porque hay personas que se sienten así, y por lo contrario, hay personas que cuando estás con ellos, se siente paz y bonito el ambiente. Sí, obviamente nosotros también percibimos en el mundo espiritual, no solamente ellos, ¿verdad? Nosotros percibimos de una persona en qué anda metido en muchas ocasiones, con el solo estar cerca de la persona, y es incómodo, ¿verdad? Es incómodo, sobre todo aquellas personas que practican cosas contrarias a uno. Entonces, es algo que se percibe. En el mundo espiritual hay sentidos espirituales, ¿se acuerdan ustedes? Y en esos sentidos espirituales uno puede percibir, y a uno lo pueden percibir. Sí, desde luego que sí, mi hermana. Aquí lo importante que leemos en 2 Corintios 2:14 es que Dios a través de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Esto es lo interesante aquí, que Dios a través de nosotros lo manifiesta, llevándonos siempre en triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y manifestando ese olor y manifestando ese conocimiento, porque Dios así ha querido, Dios así lo ha manifestado.
y bendito sea su nombre. Entonces, sí, es recíproco y le insisto, nosotros tenemos sentidos espirituales. Sentidos espirituales y nada más. Saludos Uriel, saludos a nuestra hermana Mayra, a todos ustedes que están compartiendo, Mayra Robledo, nuestra hermana Gaby Sánchez, nuestra hermana Mirna, Miriam, a todos ustedes, gracias, con nuestro hermano Juan Tobías, nuestro hermano Pastor Consiervo Refugio Mendoza, que también está conectado, nuestro hermano Jaime, que también manda saludos, Maricruz Gallego, Susana Jiménez, Rosa María, Tania, que desde muy temprano comparte y etiqueta a todos ustedes, gracias. Gracias a Dios, aquí Mayra sigue compartiendo, etiquetando, qué bendición, gracias a Dios, qué bueno. Bueno es Dios, ¿verdad? Pero fíjese, hablando de los sentidos espirituales, voy a trasladarme aquí a un pasaje en Hebreos, sentidos espirituales, percepción, ¿qué percibes espiritualmente? No solamente que nosotros somos percibidos porque Dios a través de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento, pero mire lo que dice aquí en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos capítulo 5 versículo 14. Vea por favor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Cuán importante es, nos damos cuenta lo que la palabra del Señor enseña. Aquí, en el capítulo 5, versículo 14, ¿qué le parece si lo vemos? Usted puede verlo, que el Señor nos muestra. En Hebreos 5:14, la epístola a los Hebreos, capítulo 5, verso 14, dice, pero el alimento sólido, está hablando de un alimento espiritual, le está diciendo a los hebreos, debiendo ya ser maestros, pues siguen comiendo papillita, ¿verdad? Papilla, decimos. Siguen comiendo cosas que pues no es sólido, no es un alimento para adultos, ¿verdad? Para gente que ya puede digerir, procesar. Y aquí dice algo muy interesante, hablando de que estos no son capaces de digerir ese alimento, no son capaces de comerlo, porque se han vuelto lentos para oír, se han vuelto lentos para el mensaje. Siguen repitiendo lo mismo y lo mismo. Aquí en el capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido, un alimento espiritual, es para los que han alcanzado madurez. Ahora aquí cuando dice han alcanzado madurez, nos está llevando a un punto. No todos tienen esa madurez, no todos han alcanzado esa madurez. Ahora la pregunta es, ¿quiénes han alcanzado esa madurez? ¿A quiénes se refiere el escritor para decir que hay un alimento sólido, hay un alimento que ya no es papilla, que ya no es leche espiritual solamente, que son viandas espirituales, que son platos espirituales? Y aquí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora la pregunta es, ¿quiénes han alcanzado madurez? ¿Los que tienen muchos años en el Señor? Sería una pregunta. Otra pregunta es, ¿será los que tienen un cargo delegado por los hombres? ¿Quiénes han alcanzado la madurez? Incluso la pregunta es, a ver, ¿es alguien que tiene muchos años en el Señor? Otra pregunta que nos puede ayudar es, ¿será alguien que recibió un cargo, un llamamiento? Y el escritor lo dice aquí mismo en el capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Para los que por el uso hacen uso de algo. Es decir, mira, esta ropa no, pero se acabó de uso, o el carro no, pero de tanto usarlo, o sea, era natural. Un uso constante de algo que te da pericia. Dicen que para volverse experto en algo hay que invertir 10,000 horas. Usted quiere volverse experto en algo, pues tiene que invertir 10,000 horas. Lo que pasa con una carrera, con un posgrado, con una subespecialidad. ¿Cuántas horas le ha invertido esa persona a ese estudio de una carrera profesional, de algún deporte? Dicen, tú le inviertes 10,000 horas y te vuelves un experto en la materia, es algo que se dice, estudios que se conocen. Bueno, ¿cómo una persona alcanza madurez? Madurez espiritual. ¿Cómo es que hay platillos reservados espiritualmente que podrían digerir estas personas y no otros? ¿Por qué? Porque ahorita nuestra hermana Nora nos preguntaba si esto es algo que solo podemos percibir, nos perciben a nosotros o nosotros también podemos percibir, y la respuesta es claro que nosotros podemos percibir, claro que nosotros podemos discernir, todo mediante el uso. ¿De qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros tenemos sentidos espirituales. Ahorita que hablábamos en 2 Corintios 2, del 14 en adelante, ahorita que veíamos eso, el uso de los sentidos espirituales nos da discernimiento del bien y del mal. Bueno, si hablásemos de sentidos, ¿verdad? Pues tendríamos en los sentidos naturales, pues la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad? Son nuestros sentidos físicos. Puedo ver, puedo oír, puedo hablar, puedo probar, puedo tocar, palpar. Bueno, el apóstol, si es que él está escribiendo esta epístola a los hebreos, dice que hay personas que por el uso de los sentidos espirituales, porque el alimento que está mencionando aquí no es físico, es un alimento espiritual. No es que puedo comer o no tal o no, comida. De hecho, si usted piensa bien, cuando la Biblia enseña para la nación de Israel, lo recalco, cuando la Biblia enseña para la nación de Israel la dieta que debe llevar o no, dice, no, pues es una dieta kosher, ¿verdad? Lo que llevan los judíos y que no comen esto, y que está escrito, hablando de la nación de Israel. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, él descifra que el problema no es la comida, no estaba hablando de ciertos alimentos, aunque lo hacía, pero la verdad era más profunda que eso. Y Jesús terminó diciendo, oigan, no es lo que comes lo que te contamina, porque lo que comes se va a la letrina, decía el Señor. Pero lo que te contamina es lo que entra a tu corazón. Es un alimento no físico. ¿Sí? Puedes hablar de la envidia, de la ira, del chisme. ¿Qué te alimenta? ¿Qué te abastece? El conocimiento. ¿Qué te abastece? He escuchado la frase que algunos utilizan, eso es mi comidilla, como diciendo, eso yo lo como todos los días, ¿verdad? Bueno, hay gente que su comida
pues son los celos, son las contiendas, es el maldecir. Eso alimenta su alma, su espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos sentidos espirituales. Entonces aquí en 5:14 de Hebreos dice, bueno, hay un alimento que todavía sigue siendo lechita espiritual, que todavía sigue siendo papilla, pero hay un alimento que es sólido y que solo lo comen los que han alcanzado madurez. Y los que han alcanzado madurez son aquellos que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, toda persona que hace uso de los sentidos espirituales está siendo ejercitada para discernir el bien y el mal. ¿Sabes que esto no me gusta? Hay algo aquí que no me cuadra. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Ah, ¿por qué? Porque entre más uso mis sentidos espirituales, entre más los use, fíjense lo que estoy diciendo, sentidos espirituales. Entre más los uso, más discierno. Y entre más puedo discernir el bien y el mal, más madurez tengo en el Señor. Entonces, hay mucha gente que es sumamente inestable, es muy incipiente su fe, muy adolescente, porque no usan los sentidos. Ahorita que hablábamos de ese olfato espiritual, bueno, también hay un oído espiritual. ¿Qué dice la Escritura? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Ahí hay un sentido espiritual. Por ejemplo, vamos, ya que entramos aquí, ¿verdad? Ya que estamos aquí, vamos a dar otro ejemplo. Ahí Jesús dijo en repetidas ocasiones, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea que no todos escuchaban el mensaje. No todos, aunque sí percibían lo que estaba diciendo, espiritualmente, no captaban el mensaje. Por ejemplo, vamos a Mateo, uso de los sentidos espirituales. Dios te ha provisto, si has nacido de nuevo, si has nacido del Espíritu, Dios te ha dado sentidos espirituales, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a ir a Mateo, el Evangelio según Mateo, por favor, capítulo 5. Es contestando una pregunta, pero a la vez es comunicándole que tenemos que usar los sentidos espirituales. Capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Una de las promesas que se me hacen más interesantes. Después de esta promesa vamos a una pausa, vamos al canto y la explicamos. Pero aquí en Mateo 5 dice la palabra de Dios en el verso 8, hablando del uso de los sentidos, hablando del ejercicio en ellos, de alcanzar madurez. Mire lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados, ya dijimos que bienaventurado es Macario, significa bendecido, 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 3 veces bendecido, o bendecido total e integralmente. En el 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No todos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí hay un ejercicio de los sentidos, el estar viendo, contemplando a alguien. Pero mire, son las 7:55, vamos a ir a una pausa rápido, no se me desconecte, y si se desconecta regrese, ¿verdad? Aquí lo esperamos, estamos en Nueva Son cada mañana, un servidor ahora en el micrófono aquí, y nuestro hermano Ricardo ahí en los controles. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral.
Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Oh
Gracias, Ricardo, gracias. Aquí tenemos en Mateo capítulo 5, verso 8, una de las promesas para mí más grandes, ver a Dios, imagínense, ver a Dios. Pero dice aquí, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, aquí hay un requisito para tener la visión, no del mundo espiritual, sino de ver a Dios, imagínense. Y esto lo corroboramos incluso aquí mismo en Hebreos, donde estábamos hace unos instantes, porque Hebreos nos da una pista de esto, ¿verdad? Y nos muestra el Señor por su misericordia, cómo es que este sentido espiritual, la visión espiritual específicamente de Dios, porque yo sé que hay gente que anda persiguiendo fantasmas y demonios y duendes, pero ver el mundo espiritual negativo, pues que ver lo de Dios, ver lo santo, lo glorioso, ¿verdad? Y tenemos aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, Hebreos 12, 14, dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ahí cuando leíamos Mateo 5, 8, nos da la percepción, o sea, hay cosas que son visibles y hay cosas que son invisibles. Dentro de las cosas invisibles, Dios te puede permitir ver o no, pero por así decir, esa visión que va gradual, que va en aumento, en un grado de madurez, es un sentido espiritual, la visión espiritual es un sentido espiritual, pero aunque se tenga visión espiritual, y ahorita vamos a leer otro pasaje, creo que el sentido de la vista espiritual es muy importante, pero imagínate que no cualquiera que tiene visión espiritual puede ver a Dios, sino que tiene que haber santificación, ¿verdad? Limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego acá en Hebreos 12, 14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si insistimos un poco más en el tema de los sentidos espirituales y específicamente en la visión, porque tenemos que ser ejercitados en el uso. Hay olfato espiritual, por lo que veíamos, hay oído espiritual, que tiene oídos para oír, oiga, pero hay visión espiritual, hay inteligencia espiritual, ahorita lo vamos a mencionar. Por lo pronto voy a ir a Juan, ¿verdad? Juan capítulo 3. Vea, aquí insistiendo en el tema de la visión espiritual. Dios quiere que tengas visión espiritual, que tus sentidos estén ejercitados, para que puedas discernir el bien del mal. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús hablando con Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Si no hay un nuevo nacimiento, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de arriba, que dice nacer de nuevo es nacer de arriba. Si no naces de nuevo, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes ver, no hay esa visión. Ahora, el diablo, el adversario de nuestras vidas, no quiere que veamos, no quiere que oigamos, no quiere que gustemos, no quiere que palpemos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Bueno, hoy en día está la promoción de legalizar el uso de drogas, ¿no? Y si usted ve el trasfondo, alguien dirá, bueno, es que quieren hacer comercio. Bueno, ya lo hacen. Pero ¿cuánto de ese uso no es para que la gente esté más ajena, más despierta, más sobria? Y lejos de estar sobria, pues está gobernada por sustancias tóxicas.
De la misma manera que ocurre en lo natural, el enemigo de nuestras almas quiere que la gente no esté velando, quiere que la gente no esté sobria, quiere que esté entretenida, ¿verdad? Embelecida en mil cosas. No quiere que use sus sentidos espirituales. Y como cristianos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que ser ejercitados. Tenemos que usar y ejercitarnos en el uso de los sentidos. Para eso nos los han dado. Tenemos sentidos espirituales otorgados por Dios para el ejercicio. Para el ejercicio espiritual. Porque tenemos sentidos espirituales. Entonces, no alcanzamos madurez porque no usamos, no ejercitamos los sentidos ya dados por Dios. Porque si naciste de nuevo, Dios te ha dado sentidos espirituales. ¿No? ¿Dónde más podemos ver esto? Pues en muchos lugares, pero podemos ir a Colosenses, por ejemplo. Vamos a Colosenses y veamos qué dice ahí el Señor en el capítulo 1. El apóstol Pablo está escribiendo. Tú y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que usar los sentidos espirituales. Oído, grato olor de Cristo para vida o para muerte. Visión, gusto, tacto. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1. Pablo está recibiendo el testimonio de Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para la iglesia de Colosas. Le pasa un reporte a Pablo y Pablo está contento por el reporte que escucha. Y ahí en el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos el reporte, oímos lo que ustedes nos están diciendo. Buen día, gracias a Dios que están ahí y también gracias a Dios que están etiquetando. Dice: desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Mire qué ejercicio, ¿verdad? De los sentidos espirituales. No cesamos de orar por ustedes. Bueno, ¿y para qué oran, verdad? Diría alguien, ¿y para qué tanta oración? Y de pedir que sean llenos. A veces la iglesia está a medio tanque, ¿no? Pero aquí dice que seáis llenos. ¿Llenos de qué? Mientras le doy like aquí a su etiquetar. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero ¿en dónde se tiene que dar ese conocimiento de su voluntad? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. No sabiduría e inteligencia, sino sabiduría e inteligencia espiritual. Ya ve que hoy está de moda algunos términos como inteligencia artificial. Antes se había dicho inteligencia emocional. Seguramente que hay otros grados de inteligencia, otras clases de inteligencia, pero aquí Pablo está escribiendo que debemos de ser llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia, pero dice, ni hablo de la emocional, ni hablo mucho menos de la artificial, hablo de la inteligencia espiritual, de la sabiduría espiritual, cosas que Dios nos ha dado a nosotros por su palabra. Dice a nuestra hermana Ana Ochoa: bendecido día, pastor, gloria al Señor por su palabra, es de mucha bendición para nuestras vidas, gloria a Dios. Gracias a Dios por usar su vida y ser portador de ella. Gracias a Dios, hermana Ana. Qué bendición. Y bueno, también lo hacemos en el sentir que Dios ha puesto, pero también en el entender que ustedes son pueblo del Señor. Y ahí donde ustedes se congregan, con el entendimiento y la formación que Dios les pueda dar con su palabra y con el uso de los que aquí estamos de vez en cuando, pues pueda ser el Señor edificando a su iglesia
para que seamos, como dice la Biblia, plenamente capaces. Ahorita lo vamos a leer, de hecho. Llenos, ¿verdad? Entonces nosotros como niños espirituales, bueno, vamos a hablar. Cuando uno tiene un nuevo nacimiento, usted tiene que saber que el niño ha ejercitado un poco el oído, porque desde que está en el vientre de su madre, escucha, ¿verdad? Ya palpa, ya degusta también. Algunos bebés se chupan, se succionan el dedo, ¿verdad? Beben un poquito de líquido ahí donde están. Ya tienen esa convivencia con los sentidos. Sin embargo, cuando nacen, pues hay torpeza en sus movimientos. Obviamente no saben tomar algo, no saben soltarlo. Son recién nacidos. Los sentidos, aunque ya han interactuado, sentidos naturales, aún no se han ejercitado. Entonces, conforme va creciendo, va desarrollando, uno va viendo pues los grados de motricidad, ¿verdad? De los bebés, de los infantes. Mira cómo se mueve. Y si no tiene esos movimientos normales, oye, ya se para, ya se sienta solito. Oye, mira la cabecita, ¿se le endereza o no se le endereza? Mira su cuello, ¿verdad? Mira su bracito. Y entonces se empiezan a buscar, dice nuestra hermana Maricruz Gallegos, es verdad, bendición para nuestra vida. Gloria a Dios. En el ver del mover de los músculos del bebé, del esqueleto, de verdad, del bebé, pues uno va diciendo, va desarrollando bien, lo lleva con el pediatra, el especialista, y va bien, esto te da las indicaciones, sobre todo cuando uno es papá o mamá primeriza, que no sabe nada, ¿verdad? Pero lo que Dios te permite ver en ese bebé, en ese comportamiento, es que están utilizando, y luego empiezas a escucharlos balbucear, y luego el bebé o el infante empieza a meterse todo a la boca, y dice, ay, mira, y no nos damos cuenta que está usando sus sentidos, está degustando, está conociendo por el palpar, por el meterse cosas a la boca. Eso es algo natural, hermanos. Digo, no que esté bien que todos se metan a la boca, pero los bebés, los infantes, de esa manera están conociendo. Están usando sus sentidos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera nosotros, de hecho, cuando empiezan a ver, cuando ellos empiezan a ver, no ven con la definición que tenemos. Dicen los especialistas que una visión perfecta es 20-20, ¿verdad? Tienen su terminología y decir, tienes visión 20-20, es decir, estás bien enfocado, tienes buena perspectiva, tienes una visión perfecta, 20-20. Pero eso no se da siempre, no se desarrolla. Algunos usan anteojos, ¿verdad? Porque sabemos que hay algunos problemas ahí de visión, que si miopía, que si astigmatismo, hipermetropía, qué sé yo. No soy ni de cerca, ¿verdad? Un cercano, no soy ni de cerca alguien que conozca los conceptos, pero pues entendemos de lo que se dice, ¿no? Tiene astigmatismo, tiene miopía, hipermetropía, problemas con la visión, ¿no? Tiene algunos problemas de salud de la vista. Entonces Dios nos deja ver cómo pues no todas las personas están en las condiciones ideales. Y nosotros encontramos aquí que Pablo, viendo a la iglesia de Colosas, dice, desde que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, de pedir que seáis llenos, porque la mayoría de los cristianos ni siquiera sabe que tiene que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Imagínense, ¿cómo? Llénate del conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Ni sabía pensé que ya sabía la voluntad. No lo puedes dar por un hecho. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí habla de sentidos espirituales. Y ya dije, así como hoy hay términos de inteligencia artificial, que miren, ¿qué tan artificial será y quién estará detrás de esa inteligencia artificial? Yo sé que hay programación y que hay algoritmos, pero ¿quién está detrás de la inteligencia artificial? ¿Quién? ¿El hombre? ¿Usted cree que el hombre? Pero ahí se cierra el punto.
tener cuidado. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero se le conocía hace un tiempo, hace unos años, décadas, no sé, se empezó a manejar el término de inteligencia emocional. Wow, entonces, ¿qué es esto? Ya te explican, pues así ya sabes. Pero siempre ha existido una inteligencia o una sabiduría espiritual, porque hay sentidos espirituales. Y según lo que leíamos en Hebreos 5:14, para los que por el uso han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, Dios te ha dado sentidos espirituales y tienes que usarlos. Tienes que ejercitarte. Voy a leer un comentario de nuestra hermana Verónica Rodríguez. El alma tiene también sus sentidos, como los tiene el cuerpo. Los 5 sentidos corporales son el lazo de unión entre el cuerpo y el alma. Los sentidos espirituales aseguran, por la caridad, la unión entre el alma y Dios. Por lo cual dice el apóstol: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestros sentidos, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. El texto, comenta nuestra hermana Verónica, nos da a entender que por los sentidos corporales envejecemos, conformándonos al mundo, mientras que por los sentidos del alma nos rejuvenecemos por el conocimiento de Dios en vista de una vida nueva, conforme a la voluntad y el beneplácito de Dios. Vamos a poner aquí me importa, una colaboración. Ahora, los sentidos, mi hermana Verónica, son espirituales, no del alma, ¿verdad? Hay que hacer la diferencia entre los sentidos físicos, que sí están conectados al alma, porque yo sentí, ¿verdad? Hay un sentir ahí muy emocional. Por eso le decía hace ratito que se comentó de un tiempo para acá la inteligencia emocional. Pues están hablando de una inteligencia del alma, pero hay una inteligencia espiritual. Hay que hacer la diferenciación entre cuerpo, entre alma y espíritu. Como dice el Señor a través del apóstol Pablo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si vamos del centro hacia afuera, espíritu, y luego el alma, que nos da la interacción entre el cuerpo, ¿verdad? Y mis emociones, y que puede incluso más allá el alma, pero entonces el centro es el espíritu, y luego el alma, y al final el cuerpo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermana. Gracias a usted por su colaboración, siempre muy puntual. Entonces, sí hay que entender que si tenemos espíritu, alma y cuerpo, tenemos 3 grados ahí de sentidos. Y que hay gente que es muy emocional. Incluso vamos a dar un ejemplo en esto que aporta nuestra hermana Verónica, y a lo mejor les puede ayudar mucho a todos nosotros, porque hay sentidos físicos, hay sentidos del alma y hay sentidos espirituales. No he hablado de los del alma. Yo he estado hablando prácticamente de los espirituales: sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, oído espiritual, visión espiritual, palpar. Pudiéramos leer primera carta del apóstol Juan, a ver si nos da tiempo, pero voy a hacer este paréntesis por el comentario que hace nuestra hermana Verónica y hablar un poco de los sentidos del alma, que en la mayoría de los casos nos dan más problemas que beneficios. Porque o se es guiado por el espíritu o se anda en la carne, y el alma está en medio. El alma se recarga, es muy convenenciera, ¿verdad? Ahí se recarga. Pero hablando de los sentidos del alma, esto es un pasaje importante el que vamos a leer, porque los sentidos del alma, gente muy emocional, no, es que a mí me da tristeza, no, es que yo siento muy feo porque no me dijo. O sea, ¿qué sentido estar escuchando? ¿Del oído? Bueno, por el oído escuchó, pero su alma tiene sentidos, ¿verdad? Hay una conexión ahí. Pero me gustaría leer un pasaje que se me hace muy relevante respecto a eso, y me parece que es Judas. Vamos a ver, es un breve paréntesis de los sentidos físicos, espirituales y del alma, ¿verdad? Y yo estaba pretendiendo hablar solamente de los sentidos de el espíritu, los sentidos espirituales. Bien,
En Judas es un solo capítulo. Judas es una de las cartas más fuertes de todo el Nuevo Testamento, más severas, pero no por ello menos bíblicas. Es una manera muy fuerte, muy recia de hablar. Este Judas es como Jacobo, ¿no? Jacobo. Y los dos son hermanos del Señor. Los dos eran tremendos en ese sentido así. Tanto Judas, este Judas, como Santiago, Jacobo, hermanos, medios hermanos del Señor. Entendemos por qué medios hermanos, porque el Señor engendrado por el Padre, no por José, por el Padre. Mientras que estos son engendrados por José, ¿verdad? Y concebidos en María. Muy bien. Aquí en este capítulo, que solamente es uno, ¿verdad? Judas está advirtiendo de falsas doctrinas, de falsos maestros, algunas exhortaciones, y bueno, le encargo que si no lo ha leído últimamente lo lea. Y vamos a leer específicamente el versículo déjeme le digo, ya es un solo capítulo y no encuentro el versículo. Pues mire, vamos a ir al versículo. ¿Desde dónde vamos a leer? Judas está hablando aquí de un sector de la población que vive, aparenta ser, pero no es. Dice así: pero estos, grupo de líderes aquí, hablando de gente que es blasfema, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y ahora vea cuán importante es que Judas señale que esta gente habla sin conocimiento. Esta gente habla sin el entendimiento, ¿verdad? Y dice 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. O sea, tienes conocimiento, hay sentidos del alma y hay sentidos físicos, pero en aquellas que conoces de manera física, hablas de cosas que no conoces. Pero en aquellas cosas que sí conoces, porque palpas, porque gustas, porque ves, porque oyes, porque hueles, dice, y en las que por naturaleza conoces se corrompen como animales irracionales. No hay razonamiento. Hay de ellos, y sigue avanzando, pero en el 20, perdóneme, no es en el 20, sigo leyendo, 19 y 20. Dice, estos son, toda esa lista, le pido por favor, si no ha leído últimamente Judas, léalo. Es muy fuerte, pero nos ayuda a tener un evangelio muy mesurado, muy equilibrado. Explico por qué. Porque en el evangelio la gente cree que se tiene que hablar de amor. De amor, y Dios amó, Dios te ama y te acepta, no cambies, vales 1000. Y no es así, eso está distorsionado. Claro que Dios amó al mundo, entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero a veces se exacerba mucho el tema del amor y la incondicional. Imagínense, así como la canción, pareciera que esto no tiene condiciones, y cuando usted lee el Evangelio presenta muchas condicionantes. Pero hay un equilibrio muy sano, y Judas te ayudaría a entender un poquito más ese equilibrio también si lees a Santiago, que muchos dicen, no, yo solamente quiero leer los evangelios. No, pues tienes que leer los evangelios, tienes que leer también las cartas de Pablo, ¿verdad? Las de Juan, Pedro, toda la escritura, ¿no? Pero para tener ese equilibrio te ayuda mucho leyendo Santiago, te ayuda mucho leyendo Hebreos, te ayuda mucho leyendo Judas. Judas es de los más duros, más severos, recuerden, medio hermano junto con Santiago o Jacobo. Pero en el 19 y 20 dice, estos son los que causan divisiones. Ahora fíjese, venir a dividir, venir a polarizar, causan divisiones. Qué triste, ¿verdad? Qué feo. Son los que causan divisiones, y luego da una palabra, los sensuales.
los sensuales. Y explica que no tienen al Espíritu. Romanos 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si usted se fija, él está poniendo aquí ejemplos, y le pido que lo lea, de verdad le pido que lo lea. Está poniendo ejemplos como Caín, como Balaam, como los hijos de Coré. Está hablando de murmuradores, de querellosos, los que andan en sus propios deseos, que hablan cosas infladas, ¿verdad? Cosas así muy rimbombantes, pero sin sentido, sin peso, sin validez, cosas que a veces ni se comprenden ni se entienden, pero que ni viven a final de cuentas, ¿verdad? Que son totalmente contrarios. Entonces da un ejemplo de toda esa lista, así como habló de ángeles caídos, así como habló del ejemplo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso le digo que lea Judas. Y Judas no quería escribir de esto. De hecho, él comienza su carta diciendo, no quería hablar de esto, pero por la necesidad imperante, ¿verdad? De estos temas, pues tengo que hablar de estos temas. A nadie le gusta hablar duro, a nadie le gusta ser el malo del cuento, ¿verdad? Pero Pablo dice, estos son los que causan divisiones, habiendo toda la lista. ¿Y quiénes son los sensuales? Ahora, este tipo de sensual, cuando alguien dice, es que es muy sensual, alguien se imagina una persona con características físicas, ¿no? Un hombre, una mujer, es muy sensual. No, sensual es que solo se deja guiar por los sentimientos, los sentidos del alma. No, es que a mí siempre me hacen feo. No, es que yo no quiero. No, es que hoy sí tengo ganas. A eso se le conoce como sensualidad. Entonces, una mujer sensual o un hombre sensual es alguien que solo se guía por sus sentidos del alma. Vuelvo a insistir, fíjese cómo la psicología hoy en día y otras materias se están enfocando en la inteligencia del alma, de las emociones, no en la espiritual. No hay incumbencia en eso. Los únicos que pudiéramos hablar de los sentidos espirituales somos los que hemos nacido de nuevo, porque los demás, la palabra de Dios dice que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo podrían percibir, cómo podrían darse cuenta de cosas? ¿Cómo los sentidos van a estar agudizados a la madurez? No pueden. Pero sí los clasifica como sensuales porque ahí hay mucho sentimiento. Hay gente que dice, es que yo lloro. ¿Y por qué llora? Llora por todo, ¿verdad? Siempre trae el sentimiento a flor de piel y cree que es un valor. Yo sé que uno puede llorar en el Señor y puede derramar su alma, pero hay gente que por todo llora, o por todo se enoja, o por todo está hilarante, ¿verdad? ¿Qué te pasa a una persona que por todo se ríe? ¿Qué tienes? O sea, algo no está bien, ¿no? Si usted ve una persona sonriendo, riendo, pues, qué bien, está contento. Pues todo el tiempo está así como que dice, caray, que está mal. Porque los sentidos emocionales, los sentidos del alma están muy exacerbados. De hecho, Judas dice, son sensuales. Solo lo guían los sentidos emocionales, nada más. Y usted y yo no podemos vivir así porque nos afecta mucho. Es que me dolió y síguele moviendo la herida. Y por eso mucha gente escucha música, ve películas y le conmueve las emociones, pero no los sentidos espirituales. Por eso el entretenimiento no nos ayuda a desarrollar espiritualmente. Nos entretiene, pero no nos ayuda. Me han comentado pastores que hay una serie que están pasando en la tele o en los sistemas, ¿verdad? que hay para ver el streaming. Y es bíblico, bueno, está bien, o sea, pero muchas de esas ya son hasta novelas, o sea, solamente están moviendo las emociones de que si lo traicionó, que si lo perdonó, y no están desarrollando el sentido espiritual porque no está haciendo uso, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando a través de la aplicación, pues no están viendo y están imaginando, y algunos que no nos conocen, pues dirán, ¿cómo será? ¿Verdad? Y ahí está usted imaginando y está ahí, y mire lo que dijo, y para muchos de ustedes el estar escuchando radio, es decir, solo una voz, es un ejercicio.
Si te platican de una situación, pues te la imaginas. Pero en muchas ocasiones ya no queremos que la gente use los sentidos. Y perdón, se usa mucho, cada vez hay más proyección en la iglesia, cada vez hay más multimedia, cada vez todo, hasta la Biblia, no la abras, mira, ahí está en pantalla todo. Y llega un punto donde no nos estamos dando cuenta cuánto nos afecta el que se nos entretenga los sentidos emocionales, los sentidos del alma, nos volvamos mucho hacia eso, pero no desarrollamos los sentidos espirituales. Entonces Pablo, imagínense, tiene que escribir allá por Corintios, dice que andamos por vista, no, andamos por fe, dice, no por vista. Y esa vista se refiere a una vista física, un sentido físico. No está hablando de un sentido espiritual, porque también leíamos ahorita, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Anoche platicábamos en la reunión de varones y algunos niños se me acercaron a platicarme pues lo que han soñado, lo que han vivido, cosas espirituales, y me hacían comentario de visiones que tuvieron. Uno de los hermanitos de cabina que se mencionan aquí, me platicaba, es que yo vi esto y esto y esto, pues luego vi como un castillo, un sueño, obviamente. Pero Dios les está dando visión de lo espiritual y él les tuve que explicar, se acercaron, me dio mucho gusto, se acercaron conmigo para platicarme los sueños y yo explicarles, mira, es que esto tiene que ver con esto y Dios te está mostrando esto y mira, la palabra de Dios dice, y entonces Dios los está ayudando a ser ejercitados en los sentidos espirituales, porque en los emocionales ya están, en las películas y en los videojuegos, lo mismo las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos no cabrán en esta parte que dice los que causan divisiones? No te juntes con los de allá porque no le hables porque a mí no me hables. Espérame, son sentidos emocionales y hablan de un alma enferma, ni siquiera sana. El apóstol Pablo, cuando menciona esto, él habla de carnalidad. 1 Corintios 2, los últimos versículos, y 1 Corintios 3, los primeros versículos. Dice, ustedes son carnales, son niños, no hay discernimiento. Y ese es un problema hoy en día en la iglesia. Porque conforme se acerca la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos que discernir los tiempos que vivimos. Y hay cosas que platicamos por la profecía, por la palabra de Dios, por lo que está ocurriendo en el mundo, y la gente se burla, se ataca de la risa. Pero ese no es el problema. Ellos, dice 1 Corintios 2, que el natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y no las puede entender porque para ellos es locura. El problema es cuando en la iglesia no se percibe. Lo que está ocurriendo allá afuera con el clima, esta constancia de cambio, lo que está ocurriendo en el mundo, estas olas de calor, y la gente, no, es la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Hay un creador. No, es que es el calentamiento global. Lee la escritura y te vas a dar cuenta qué estamos viviendo, qué está ocurriendo. Pero no se usan los sentidos, y vuelvo a insistir, los espirituales. Aquí Judas dice, no hombre, estos están pero bien ejercitados en los sentidos emocionales, de tal forma que se volvieron sensuales. Entonces, insisto, un hombre, una mujer que se le llama sensual, pues no es por la belleza, ¿verdad? No es por su figura. Es por su emocionalidad. Vamos a toléreme esa palabra. Todo. Y traen las emociones a flor de piel para llorar, para sentir ira, coraje, todo. Y no hay un ejercicio de los sentidos espirituales, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice de esto, también en la carta a los Hebreos, dice, se han vuelto tardos para oír. No, sí escuchan, pero de aquí a que escuchan. ¿No se ha dado cuenta que hoy en día mucha gente habla entre dientes? Como que viene una tendencia. Yo le digo, a ver, por favor, repite, háblalo en voz alta. Ya se estaba envejeciendo, pues a lo mejor. Pero hoy en día la gente no habla, un gran sector, habla entre dientes. ¿Qué dijiste? Y perdóname, pero repítemelo. No es que no oiga, es que
¿Qué Jesús dijo para estos tiempos? Velen y oran, para que sepan, para que puedan discernir, para que se den cuenta. Hermanos, están ocurriendo señales en los cielos, están ocurriendo señales en los climas, están ocurriendo señales en todo. Ayer explicaba un poquito de lo que es un meteoro a los varones, y que podamos entender la actividad de los meteoros, ¿no? O sea, es que un meteoro acabó con los dinosaurios. Bueno, defina meteoro. Y si usted busca un meteorito, es un cuerpo celeste que ingresa a la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Y qué forma los tornados? Un meteoro. ¿Y qué forma los ciclones? Un meteoro. Es un fenómeno meteorológico. ¿Quién está detrás de los aires? ¿Quién está detrás de las nubes? ¿Quién está detrás? Hay un cuerpo celeste detrás de. Piense, por favor, un poquito en eso y discierna los tiempos. Vea, ¿se acuerda de aquellos? Voy a tener que ir a buscarlo. Pero ¿se acuerda de aquel profeta que tenía a su colaborador ahí, a su siervo, a su asistente, vamos a llamarle? Hoy les llaman, ¿cómo les llaman hoy? Su escudero. Bueno, traía ya a su escudero. Y entonces el escudero está temblando y Señor, ¿qué va a pasar? Y dice el profeta a Dios, ábrele los ojos, que vea que ellos nos rodean, pero hay quienes los rodean a ellos. Ahí nace un canto, una alabanza. Dice el canto, parece que estoy rodeado, pero tú me rodeas a mí, ¿verdad? Ellos me rodean, pero tú los rodeas a ellos. Y lo que dice el profeta ahí, abre los ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. ¿Qué te da eso? El uso de los sentidos espirituales, no los emocionales, porque estos solo causan divisiones. No te juntes, no le hables, no esto, no aquello, chisme, críticas, carnalidad, todo lo que da. Dice en el 19 y 20, dije que iba a leer hasta el 20. Estos son los que causan divisiones. Cuidado. Los sensuales, que no tienen al espíritu. Entonces tienen sentidos del alma, pero no tienen sentidos espirituales. Y si no tienen al espíritu, no son de Dios, dice Pablo a los romanos. Pero vosotros, amados, pero ustedes edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ustedes oren. Y mire, si el orar en el Espíritu nos ayuda a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Ahí está la hermana Leonor. Mamá, Dios te bendiga, mamá, un abrazo, beso. También está ahí conectada, gracias a Dios. Entonces hay sentidos físicos del alma y del espíritu. Hoy quería platicar, no es que quería, sino que el Señor ahí nos llevó en que desarrollemos más los sentidos espirituales, que los usemos más, que hagamos un esfuerzo. ¿Está bien? Ahora con estos apagones que estamos teniendo, que perdón, pero qué mal, y yo espero que no sea la antesala de una condición política, económica, social, espiritual en este país. Espero que esos apagones, como se ha dado en otros países que han caído en sistemas terribles, no sea la antesala a lo que estamos viviendo, pero ahora que se dieron estos apagones, pues se apaga la luz y ¿qué haces? ¿No? Pues buscas cómo prendes. Y de alguna manera cuando se va la luz, en el momento no ves nada, pero después de un instante tus sentidos empiezan a ajustarse, ¿verdad? Empieza ahí tu globo ocular a funcionar como debe funcionar, y de repente empiezas a ver cosas. Tu ojo se adecúa a la cantidad de luz, y después de un ratito que se va la luz, mira, aquí está allá está una vela, una linterna, aquí está el celular, déjame prendo el foco. Se agudizan. Hermanos, estamos viviendo tiempos
donde todo se está poniendo oscuro. Todo está en tinieblas, tinieblas por todos lados. Sombras nada más, como dijo el poeta. Pero está profetizado. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. ¿Quién se va a levantar? El que ve que está todo en tinieblas. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, dice allá por Isaías 60, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nuevo nacimiento, sentidos espirituales. Cuando todo mundo está en tinieblas, cuando todo mundo está entretenido. Los niños de la iglesia anoche que me estaban testificando sueños, todos me dieron una fecha. Todos me dieron. Imagínense 4 niños ahí alrededor tuyo platicándote sueños. Son amigos. Y todos te dan una misma fecha. Pastor, soñé que pasaba algo esta fecha, algo esta fecha, algo esta fecha. Y que todos dicen la misma fecha. ¿No está para considerarse? ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero estamos muy cerca de esa fecha. 4 amigos que soñaron la misma fecha, 4 amigos que soñaron con el tema del arrebatamiento, 4 amigos que soñaron del tema del reinado del anticristo que está por empezar su periodo de gobierno en esta tierra. Todos me dieron una fecha. Al rato me va a preguntar alguien, ¿cuál fecha? Estamos bien cortos y me dijeron, no sé qué va a pasar, pero soñé esta fecha. Y otro me dijo, no sé qué va a pasar, pero soñé un cartelón con esta fecha. Los 3, 4 que estaban ahí. Es para pensarse. Mire cómo están las cosas. Mire cómo venimos de pandemia. Le dije a la iglesia, a ver, la pandemia se declaró un 23 de marzo del 2020. Estado de pandemia en toda la tierra. Y yo le decía a la iglesia, cuidado porque Dios nos está mostrando algo en este eclipse donde empezó la primavera, porque la primavera empezó el 8 de abril, ya lo explico por qué. Diga la fecha, pues la verdad es que no sé qué va a pasar, pero todos soñaron 21 de junio, no sé qué va a pasar, 21 de junio, ¿qué va a pasar? No sé, pero son 3 amigos, y esto es muy interesante, mi hijo es uno de ellos, son varios amiguitos ahí en la iglesia. Pero antes de que empezaran estos sueños, Dios le mostró un sueño a mi hijo. De acontecimientos. Y en el sueño, me decía, es un sueño, pastor. Sí, permítame compartirle. Dice que Dios le dijo, y tus amigos van a soñar lo que tú vas a soñar. Y todos los sueños van a coincidir. Bueno, ayer en la noche me platicaron un sueño en una temporada que todos tuvieron, no lo platicaron, cuando lo comentan dicen, ¡oh!, se asustan. Y luego pasó el tiempo y todos volvieron a tener otro sueño y todos coincidían. En el segundo sueño era el 21 de junio, que no sé, porque no me supieron explicar. No sé, pero uno dice que soñó un cartelón, otro que oyó que le dijeron 21. No estoy metiendo miedo, nada más estoy diciendo, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Estamos siendo ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? ¿Estamos agudizándonos o estamos en división? Estamos en dimes y diretes y pleitos y no, y yo no, y no te juntes. Y yo digo, he escuchado cada historia, hermanos. Fácil, hacemos novelas o películas de terror con esas historias. Qué terrible. Por eso dice el Señor, levántate, resplandece. ¿A quién le habla? A la generación que se queda dormida en el capítulo 25 de Mateo. Las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Levántate y resplandece. No solamente levántate, las 10 se levantan, pero 5 resplandecen con la luz por el aceite y 5 no. Tienen que andar consiguiendo aceite. Yo me pregunto, dice, y el 21 de junio es mi cumpleaños y también... he soñado algo, a ver si luego nos platica qué ha soñado.
Y bueno, para todos los que cumplen en junio, mi mamá también cumple en junio, mi suegra, la hermana Aquina, cumple en junio, pero bueno, pero esa fecha, me dieron esos niños y digo, ay Señor, y no me supieron decir, porque la verdad no supieron decir, ¿para qué le digo mentiras? Entonces yo espero, porque el 21 de junio empieza verano, el calendario gregoriano, ¿sí, no? 21 de marzo, 21 de abril, 21 de mayo. Sí, fíjese qué coincidencia, 21 de junio comienza el verano. Uy, ¿es meter miedo? No en absoluto no. Pero es llamar a la iglesia a ser ejercitado en sus sentidos espirituales. Es llamar a la iglesia y por favor, si usted este mensaje de alguna manera le hace reflexionar, compártalo, haga un comentario, medítelo. Porque hay sentidos físicos, sentidos emocionales y hay espirituales. Y lo que nosotros queremos enfocar es que haya sentidos espirituales, que haya desarrollo, que haya uso, para que haya discernimiento. Le decía yo a los hermanos, a los varones, compartiéndolo en la iglesia, no sabemos qué hay detrás de todo esto. ¿Qué pasó con aquel colaborador del profeta? Él pensó que estaban rodeados ellos. Dijo, no, a ellos los tienen rodeados. Nosotros, Dios está con nosotros. Pero si usted también se acuerda, cuando Elías ascendió, ¿qué levantó a Elías? Un meteoro. ¿Qué dijo, pastor? Un meteoro. A Elías lo levantó un meteoro, un cuerpo celeste, en forma de torbellino. Y Eliseo vio que había detrás del torbellino. Porque los hijos de los profetas, allá, si fuéramos a la escritura, no vamos a ir, se nos acabó el tiempo. Los hijos de los profetas vieron el torbellino, un tornado, vamos. Ahí está, se lo llevó el tornado. Y dice Eliseo, no se lo llevó el tornado. Ese fue un meteoro, ese fue un cuerpo celeste actuando en la tierra. Pero ¿qué fue lo que vio Eliseo? Dice que Eliseo decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Unos están viendo un tornado, un remolino que levantó Elías, y Eliseo, el hombre con visión, con discernimiento, con uso de los sentidos, está viendo carros de fuego, caballos de fuego, carros de Israel y su gente de a caballo. Él está viendo lo espiritual. Por eso le digo, cuánto de lo que está ocurriendo en el mundo lo estamos viendo a través de la visión de los sentidos espirituales, del oído espiritual. ¿A cuántos Dios les está hablando? Y yo le pido en el amor del Señor que se ejercite. De verdad, yo no sé qué tan cerca estamos, pero estamos bien cerca. De eventos, donde nos anuncia el Señor su segunda venida. Su segunda venida. Y estos chaparritos, estos niños lindos, que estaban en una reunión de varones, porque nosotros ahí en Cielos nos llevamos, tenemos los varones y que llévense a sus hijos, órale, llévense a sus varones. Es para varones, no es para adultos, es para varones. Entonces algunos nos llevamos a nuestros hijitos, 10, 11, 12 años, 8 años, 6 años, mayores también, se aceptan de todos. Pero les di lugar haciendo un comentario y no, hermano, no sabe, me llovieron testimonios y de hecho me rodearon antes de cenar, cenamos, vinieron ahí, me platicaron y mire, y soñé esto, ya, se abrieron, hace cuenta que le jalaron al hilito y todos coincidían y conmovidos, no crea que están hablando, ay pastor, cenaron mucho, no, con un sentido, y hay cosas que me platican, digo, ellos ni saben esto de la escritura y yo sí lo sé. Dios les está mostrando cosas. Entonces, hermanos amados, miren, nos tenemos que ir porque el tiempo se nos va, pero vuelva a escuchar, medítelo, ore a Dios. Son tiempos para estar delante del Señor en oración. No sé qué va a pasar, pero sí estoy en alerta, sí estoy velando, sí debo de estar orando lo suficiente y sí debo de estar advirtiendo. No estamos metiendo miedo, no. Acuérdense que el natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero el Espíritu todo lo juzga, todo lo discierne, es la palabra.
Entonces, pues nos vamos. Le pido de favor, si le fue de bendición, comparta, etiquételo. Agradezco a Dios por sus vidas. Busque al Señor, madrugue, como también compartía el domingo ahí en Isaías 26:9, cuando Isaías dice: mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré para buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los hombres aprenden justicia. Madrugue, busque a Dios, ore a Dios, y pues que Dios se revele a nosotros a qué tiempos estamos y qué tan cerca de la segunda venida de Cristo, con la antesala del arrebatamiento, que eso es lo que entendemos, que la venida de Cristo son dos eventos: arrebatamiento y segunda venida. Primero será el arrebatamiento, según lo que entendemos, y luego la segunda venida, pero es un solo evento. Uno es la parousia y otra es el arpazo, palabra griega. Nos vamos, nos tenemos que ir. Dios me los bendiga. Si le fue de bendición, por favor, compártalo, etiquételo, haga un comentario. Yo lo espero con el favor de Dios mañana, si el Señor lo permite. Nuevas son cada mañana. Agradecemos, mandamos un saludo al pastor Joel, que hoy no pudo estar con nosotros, pero ya sabe que nos acompaña los martes. Gracias, Ricardo, bendiciones y hasta la próxima.